Sin lugar a duda, los cementerios son uno de los lugares más aterradores para muchas personas. Aunque estos lugares son considerados como santuarios, pues aquí descansan las almas de todo aquel el cual vivió alguna vez. Se dice que en muchas ocasiones, el aura pesada que estos emiten, se debe a la energía negativa de todas las almas en pena que aún deambulan por el lugar. Tan solo de pensar cómo alguna de estas personas murieron de causas muy aterradoras, te provocarían pesadillas. Ponte cómodo, que en esta ocasión te presento 4 casos aterradores ocurridos en cementerios. Cuando estaba pequeño, me gustaba sentarme por las noches junto a mi abuelo y escuchar sus historias. Él siempre tenía una historia que contar, y cada una de ellas se volvía mejor que la anterior. Sin embargo, una de estas historias logró captar mi atención, pues no me explico qué es lo que pasó realmente. Mi abuelo me contó que trabajó por más de 5 años siendo velador en un cementerio, y que sin duda, durante todo este tiempo, vivió y experimentó en carne propia cosas las cuales harían a cualquier persona renunciar a su trabajo. Un sábado por la noche, mi abuelo recibió una llamada de parte del señor encargado de la supervisión de las tumbas, reclamándole por un par de muñecas, las cuales estaban tiradas sobre una lápida. Mi abuelo fue a revisar, y en efecto, habían 3 muñecas tiradas sobre una tumba. Las quitó del lugar, y seguidamente regresó a su puesto de trabajo. Al pasar una hora, mi abuelo nuevamente recibió una llamada del encargado molesto, y le reclamó por qué no había quitado las muñecas de donde le dijo. Mi abuelo, algo confundido, regresó, y vio que las muñecas estaban de nuevo sobre la tumba. La cosa es que por más que intentase quitarlas, siempre volvían a la misma posición. Mi abuelo mencionaba que en muchas ocasiones escuchaba por las noches la risa de una niña, pero nunca supo si tenía relación con lo que pasaba realmente. Historias como estas fueron las que siempre se quedaron conmigo cuando mi abuelo falleció. Hace un año que mi padre murió. Lo que siempre recuerdo de él son las últimas palabras que me dijo antes de morir. Mi padre solía ir a visitar a sus papás al cementerio de la ciudad, pero un día recibimos la noticia de que mi padre había sido apuñalado en las costillas por un drogadicto justo enfrente del panteón. Mi papá fue trasladado al hospital inmediatamente, donde se le practicó una operación ya que había perdido mucha sangre. Después de la operación, pensamos que mi padre estaba bien. Nos permitieron pasar y pudimos hablar con él. Por alguna razón mi padre supo que iba a morir, pues en un momento me agarró la mano y me susurró que siempre me cuidaría en donde sea que esté. Al parecer mi padre no había soportado la operación. Para mi familia y yo fue una de las peores cosas que nos pudo haber ocurrido. Desde entonces, siempre voy a visitarlo cada fin de semana al cementerio. Hace un mes, cuando salía del panteón, me encontraba en la parada de autobús la cual quedaba cerca del cementerio. Mientras esperaba, vi una persona acostada en el suelo con un par de botellas al lado de él. En un momento, esta persona se levantó y se acercó hacia mí, cuando de pronto sacó un cuchillo de su bolso. Me asusté demasiado, así que salí corriendo en dirección hacia el cementerio. Noté que esta persona también me estaba siguiendo. Después de un minuto corriendo, me di cuenta de que este se detuvo. Lo volteé a ver y me gritó: "Nomás porque está Willy en la esquina no te sigo". Después de lo que me dijo sentí escalofríos por todo mi cuerpo. Estaba confundido, pues no me explicaba cómo sabía el nombre de mi papá. Al pasar por la entrada del cementerio, sentí una sensación de paz y tranquilidad, y recordé lo que me dijo mi padre antes de morir: "Siempre te cuidaré donde sea que estés".
Cuando tenía 13 años, dormí en un cementerio, o eso tenía planeado hacer. Recuerdo que un día tuve una fuerte discusión con mis padres, pues parecía que nunca se preocupaban por mí, ya que siempre notaba que mi hermano tenía más privilegios que yo. En venganza, traté de escaparme de la casa todo el día y regresar al día siguiente. Quería que mis padres se preocuparan por mí aunque sea por una vez. Traté de quedarme en una casa de un amigo, pero sería muy obvio, ya que serían los primeros lugares donde mis padres empezarían a buscar. Así que se me ocurrió la idea de pasar la noche y dormir en un cementerio, ya que sería el último lugar donde me buscarían. Grandísimo error. Al llegar al cementerio, empecé a sentir escalofríos por todo el cuerpo, pues no me agradaba la idea de dormir en un lugar con cientos de cadáveres enterrados al lado mío. Pero estaba tan molesta con mis padres que eso no me importó. Traté de quedarme dormida, cuando de pronto veo una mujer vestida de blanco caminando entre las tumbas. No pude describir el inmenso temor que sentí en ese momento. Mientras caminaba por las tumbas, parecía hablarles al mismo tiempo. Cada vez más se dirigía hacia mí. Mi grito de terror retumbó por todo el lugar, y el llanto no se hizo esperar. Sentía como el corazón se me salía del pecho. Salí corriendo hacia mi casa. Casi desmayada y con el dolor en mi pecho, mis padres me preguntaron qué me había pasado. Al día siguiente, me enteré que mis padres ni siquiera se habían preocupado por mí, ya que eran las 8 de la noche cuando llegué, y para ellos era normal que yo estuviese afuera a esa hora. Esto es algo que me pasó no hace mucho, un mes atrás para ser exacto. Desde que nací he vivido en Santiago, Chile, pero tuvimos que mudarnos a otra ciudad por temas laborales de mi papá. No me gustó la idea al principio, pero no podía hacer mucho al respecto. Dejar a mis amigos fue una de las cosas más difíciles para mí, ya que no soy una persona muy sociable, y mudarse significaría empezar de nuevo. En efecto, me tomó 3 meses aproximadamente para hacer nuevos amigos. Me mostraron la ciudad y me hablaron de algunos rumores muy particulares de un lugar en específico, llamado Cementerio General de Puntas Arenas. Estos me contaban que era un cementerio con mucha historia y que seguidamente personas decían que pasaban cosas extrañas en dicho cementerio. Yo nunca les creí, pues no soy partidario a creer en ese tipo de cosas. Fue tanto así que un día decidí ir por mi propia cuenta. Al llegar al cementerio, empecé a caminar alrededor esperando que algo pasara. Caminé por 20 minutos, pero nada pasó. Al momento que estaba saliendo del cementerio, empecé a escuchar como alguien me seguía y hablaba a mis espaldas. Volteé a ver, pero no había nadie. Salí corriendo en ese momento. Ese mismo día le conté a mis amigos lo que había pasado. No sé cómo pensé que era buena idea proponerles a mis amigos ir al cementerio. Eran las 5 de la tarde. Éramos 4 personas en total. Le dije a mis amigos que haríamos grupos de 2 para explorar el lugar, ya que tenía algo en mente. Al separarnos, le conté a mi amigo que le haríamos una broma a los otros 2. Rápidamente nos escondimos en unos arbustos, cuando de pronto escuchamos unas voces que venían hacia nosotros. Dimos un salto esperando asustar a nuestros amigos, pero para nuestra sorpresa, no había nadie. En ese momento salimos corriendo a casa. Desde aquel incidente, no he sido capaz de poner un pie en ese cementerio. La siguiente historia no es algo perturbador, pero sin duda, es algo que siempre recordaré por el resto de mi vida. Cuando tenía 14 años, mi hermano decidió quitarse la vida, el cual tenía 18 años. Mis padres y yo nunca entendimos por qué lo había hecho, ya que siempre parecía estar feliz cuando estaba en la casa. Yo era muy apegado a él. Solíamos jugar todas las tardes y al terminar me llevaba al parque por un helado. Conocía casi todo de mi hermano, ya que solía contarme todo lo que pasaba, o al menos eso pensé. Cuando mi madre encontró su cuerpo, recuerdo que estaba afuera jugando con mi perro.
Al enterarme, sentí como el mundo se me venía abajo. Es algo lo cual no puedo explicar. Lo que más me molestó es el hecho de que ni siquiera me dijo nada antes de hacerlo. Lloraba todas las noches tratando de pensar por qué se había suicidado. No quería juzgarlo, ya que en realidad no sabía por lo que estaba pasando. Un viernes por la noche, fui al cementerio donde fue enterrado. Me agaché en su tumba y empecé a platicar con él. En un momento, el llanto de impotencia salió de mí. Empecé a golpear su tumba, gritando por qué lo había hecho. Estaba enojado, ya que creía tener toda su confianza. Cuando estaba a punto de marcharme, sentí una fuerte ráfaga de aire. Seguidamente mi piel se erizó. Por alguna extraña razón, sentí la presencia de mi hermano junto a mí. Cuando volteé a ver a su tumba, vi la palabra perdón con unas hojas secas de árbol. En ese momento, sentí una sensación de liberación. La frustración que tenía en contra de mi hermano desapareció por completo. Durante todos estos años, siempre he sentido su presencia al lado mío, y cómo éste me apoya en todo lo que hago. Esto es Mentes Criminales.